nos encontramos aquí estudiando y analizando este libro tan extraordinario de Sombras y Susurros, vivencias extrañas y tenebrosas en la arqueología. ¿Quién pudiera decir que aquí en México los arqueólogos se atrevan y los antropólogos a hablar de estos temas que casi nadie, ¿verdad? Y nos encontramos aquí con nada más ni nada menos con Jesús Torres Peralta, mi tocayo, que, bueno, pues tiene una historia fascinante en la Pirámide del Sol, historias del inframundo. Cuéntenos qué pasó ahí. Muchas gracias, Jesús, por esta entrevista, tocayo. Pues lo que pasó ahí en este lugar, que es enigmático, que es milenario, tiene muchos años, la Pirámide del Sol, y que seguramente fue testigo de muchas historias, que está en un lugar precisamente que apunta, es un como marcador astronómico, porque apunta hacia ciertas fechas, por ejemplo hacia el 12 de febrero, que tiene que ver con la puesta del sol, y donde inicia el calendario mesoamericano, o por lo menos el calendario teotihuacano, a decir de algunos especialistas. Lo que yo cuento en este libro es algo que me pasó, porque he llevado a grupos de académicos a visitar el túnel. Hay un túnel por debajo de la Pirámide del Sol, a 7 metros de profundidad aproximadamente, y cuando uno los baja enfrente de la Pirámide del Sol, y luego 103 metros de manera horizontal hasta llegar al centro, donde se abre el túnel como en una flor de 4 pétalos. Ahí llevé a un grupo, y lo que pasó es de que después de explicarles lo arqueológico, nos sentamos, descansamos e hicimos un ejercicio de meditación. Y yo les preguntaba a cada uno de los que me acompañaron que cuál era su experiencia, que qué pensaban o qué sentían. Y me sorprendió mucho que una mujer que estaba sentada hacia mi derecha, lo que es la galera norte de esa como flor, me dijo que sentía la presencia de una persona que era de otro tiempo, que hablaba en otro idioma y que le estaba susurrando al oído. Entonces, bueno, yo en ese momento no veía nada. Como arqueólogo, ¿qué sentiste, no? O sea, como arqueólogo somos muy escépticos, ¿no? Entonces todo le tratamos, Jesús, todo tratamos de darle una explicación científica, realista, materialista. Entonces, pues fui escéptico aún en ese momento, pero no dejé de sentir cierto escalofrío en la espalda, porque me estaba hablando que en ese momento alguien le estaba hablando. Y ya pasé a los demás, le dije muchas gracias, pasamos a los demás, salimos y entré con otra parte del grupo que había estado esperando afuera, y la misma historia, senté a las personas que me acompañaban, y el que estaba a mi derecha, que ahora era un muchacho, me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, hay alguien aquí que me está hablando en un idioma que no conozco, y me está expresando algo. No lo veo, pero lo siento, está aquí en este momento. Yo en ese momento pues me sorprendí, y entonces ya no dudé de que había algo ahí, ¿no? Y se sabe qué tipo de presencia, qué tipo de mensaje. De hecho, se habla que ese lugar fue edificado con una razón muy especial, de quizá tener un contacto con las dimensiones del más allá. No sé si esto pudiera denominarse la entrada al Tlalocan. Bueno, fíjate que hay 2 túneles que se han encontrado en Teotihuacán. Ese que en 1971 aproximadamente se encontró accidentalmente. Okay. Y fue explorado después por los arqueólogos, y llegaba, como te digo, bajando 7 metros de manera vertical y luego 103 de manera horizontal hasta llegar al centro de la pirámide. Efectivamente pareciera que conecta con los 3 niveles, ¿no? Es decir, la pirámide es como la búsqueda, como si fuera una escalera de conectar el nivel celeste con el nivel terrestre, y con la cueva al nivel del inframundo. Esto no lo inventamos nosotros, sino que está en la tradición de las cosmovisiones mesoamericanas. Después, en el año 2003, si no me equivoco, se encontró accidentalmente también, después de un día que llovió mucho, el túnel de la serpiente emplumada, que mide exactamente lo mismo, pero ahí bajas 15 metros y luego recorres 103 metros longitudinalmente.
Y ahí también se abre, en ese caso, en 3 galerías. También se supone que allí le llamamos el Tlalocan porque es también como bajar al inframundo. Las leyendas, las historias, los mitos de los antiguos habitantes de Mesoamérica, de varias culturas, creen en el inframundo, en estos 3 niveles, el nivel celeste, el terrestre y el inframundo. Entonces pensamos que es como un axis mundis, como la conexión de lo celeste con lo terrestre y con el inframundo. Y con los 4 rumbos cardinales. Es el centro de un mundo, ¿no? que vivieron hace muchos años los teotihuacanos. Aquí la pregunta sería, en este libro extraordinario, inédito, porque todos los colaboradores son en su mayoría investigadores que, bueno, pues llevan el método científico a como debe de ser, ¿no? Claro. Aquí no nos podemos dar el lujo de suponer o inventarnos nada, ¿no? Exacto. Y aquí están historias, anécdotas, que yo te preguntaría, ¿por qué escogiste esa historia? ¿Qué te llevó a plasmarlo aquí? ¿Por qué decidiste ser parte de este proyecto? ¿Y cómo te invitaron al proyecto? Claro, bueno, me invitó Luis Alberto Martos, un arqueólogo muy reconocido dentro del medio y además un gran amigo que hemos convivido en diferentes momentos y que además sé que es una persona muy preparada, que cuando me invitó no lo dudé porque sé que él le da la dimensión exacta de estas historias que luego no nos atrevemos a contar los arqueólogos por esto que decíamos al principio, porque somos muy escépticos y no creemos más que en el método científico. Entonces, esta parte de nuestra realidad, de nuestra experiencia, preferimos contarla entre nosotros, después de un trabajo de campo, acompañados tal vez de una cerveza, de una bebida, como que en el recreo, digamos. Pero no seriamente no lo contamos porque tenemos esa disciplina de creer solamente en lo que podemos demostrar. Y como esto no lo podemos demostrar, porque lo vivimos pero no lo sabemos explicar, no lo incluimos, ¿no? No lo incluimos hasta ahora, que creo que vale la pena contarlo. ¿Por qué escogiste esa historia? ¿Por qué escogí la historia? Pues porque la pirámide del Sol en Teotihuacán es emblemática, porque es un lugar que me impone y impone a mucha gente, y porque me parece que que le ha pasado a varias gentes. Yo no sabía, por ejemplo, que hay otra historia, después la leí, de Eduardo Ramos, que habla sobre lo mismo. Y la verdad es que no nos pusimos de acuerdo ni sabíamos. Él nos sorprendimos de que contara una historia similar. Con su historia yo aprendí que le llaman al guardián, a esta persona que aparentemente se hizo presente, ¿no? Extraordinario. Óyeme, y me imagino que debes de tener más historias que las tienes ahí guardadas y que en algún momento dado nos las vas a compartir. Por supuesto. ¿Hubiera alguna otra que dijéramos pudiera haber competido con esta? Pues hay otras historias, pero que son de otro corte. Por ejemplo, una en Nopaltepec con un amigo custodio que me invitó a un bautizo y que me decía que nunca había llovido ahí, ¿no? No que nunca hubiera llovido, que no había llovido en meses y que estaban desesperados. Juntaron a los viejos del pueblo para preguntarme y yo, irrespetuoso, pensé pues en jugar una broma y yo les dije, es que ¿qué han hecho? Y me dijeron, pues hemos hecho esto y aquello y demás, pero no ha llovido. Y entonces yo les dije, es que no lo han pedido con fe. Y en ese momento hice que lo pidiéramos con fe y empezó a caer un súper aguacero. Es una historia un poco distinta, no de fantasmas, pero sí de conexión con la naturaleza. Bueno, le damos muchísimas gracias aquí al arqueólogo Jesús Torres Peralta. ¿Y dónde podemos encontrar más información sobre tus redes sociales? Con mi nombre, Jesús Torres Peralta, en Facebook y creo que nada más. Perfecto, muchísimas gracias y bueno, ya saben, le recomendamos este libro y quién mejor que escuchar la historia de quien la describieron. Así que no se lo pierdan, está en Amazon y bueno, próximamente estaremos dando más información de las redes sociales donde lo pueden contactar. Vengan a México, vayan a Teotihuacán y disfruten las experiencias y más con la oportunidad de conocer aquí a los arqueólogos. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias. Si me das favor de autografiármelo. Claro que sí, como no, con gusto.